El apóstol Pablo nos da un ejemplo muy importante cuando estamos trabajando en el ministerio. Pero cuando hablamos de que estamos trabajando en el ministerio, no nos referimos solo a los pastores, a los obreros, sino todos los que estamos en la iglesia, que tenemos algún privilegio. Y usted puede decir, pues yo no tengo ningún privilegio. Está bien, pero puede ser mañana, pasado o con su familia. Pero es en un segundo plano. Pero aquí el apóstol realmente está afligido por los corintios. El corazón pastoral como apóstol está afligido porque él quedó en ir a visitar a los corintios, como lo hemos venido repitiendo, escuchando, pero no llegó. Entonces sus opositores, las personas que lo llevaban mal y los falsos apóstoles también, ellos dijeron que no era apóstol, por eso había abandonado y no había cumplido con su palabra. Así que él sí empezó con el tiempo, quiso ir a Corinto, pero no. El plan de él era pasar ahí primero, luego ir a otra iglesia de Macedonia y de ahí regresar y visitar nuevamente a los corintios. Imagínense ustedes el corazón de Pablo. Era una iglesia conflictiva que lo llevaba mal y sobre todo con desobediencia a Dios. Pero Pablo quería visitarlo 2 veces, pero ahora hizo al revés el viaje. De donde él estaba, en Éfeso, ahora se fue a Macedonia primero para bajar a Corinto. Entonces, pero antes de llegar a Corinto, él envió una carta explicando qué tenían que hacer los corintios mientras él llegaba. Así que estaba en Macedonia cuando escribe esto que vamos a explicar ahora. En ese sentido, entonces, él casi que está terminando lo que tenía que decirle a los corintios. Ya después va a tocar otros temas, pero el asunto personal, el conflicto que tenían entre ellos, se va cerrando acá. Yo aquí escribí que en el ministerio Dios nos consuela, nos conforta, nos alienta, nos anima en medio de las tribulaciones. Pero las tribulaciones aquí no tienen nada que ver que si son tentaciones, que son pruebas. No, aquí las tribulaciones es que Pablo en Macedonia, recordemos que era la iglesia en primer lugar, eran los primeros cristianos. El evangelio estaba llegando por primera vez, se estaban plantando las primeras iglesias y ahí en Macedonia había conflicto entre los ciudadanos que no creían en el evangelio sino en sus dioses, llevaban mal a los primeros cristianos. Entonces ahí había lucha también. Y todavía con eso Pablo dice, y yo tengo que ir a Corinto también y saber cómo recibieron a Tito, porque mandé a Tito allá que llevara la carta. Tito no quería ir porque dijo, no, yo no me voy a enfrentar a esos corintios. Si Pablo te están llevando mal, y a mí cómo me van a tomar. Pero dice que con muchos ruegos fue todavía Tito llevando la carta. Es una carta perdida. Recordemos que Primera Corintios y Segunda Corintios, que nos llegó a nosotros, realmente no son Primera y Segunda Corintios 2 cartas nada más. Por lo menos hay 4 cartas que envió el apóstol Pablo, 2 se perdieron porque Dios no quiso que las tuviéramos nosotros aquí, pero algunos dicen, bueno, parece que Pablo insertó todo esto que quería decirles antes en esa carta perdida. Bueno, tribulaciones, estrechez, aflicciones, pena de que cómo están los cristianos. Miren el conflicto de Pablo. No es un asunto de que no tengo dinero, cómo estará mi familia, o este fin de año no están bien los negocios. No, no se trata de eso, sino el liderazgo de Pablo, el liderazgo pastoral es preocupación por los sufrimientos, por ser cristianos, y luego cómo están los corintios, una iglesia conflictiva. Miren, lo estoy explicando así, mis hermanos, porque cuando nuestros hermanos pecan,
desobedecen, hacen otras cosas, como que no quieren llegar a la iglesia, hay conflicto, no quieren al pastor, que no quieren al anciano, que no quieren al que fue electo, que esos no fueron electos, solo fueron designados. Total que causa tristeza en los líderes, mis hermanos. No es asunto de que, qué bueno, si quiere que venga, pues. No, no se trata de eso. Se trata de tristeza, mis hermanos. A mí me consta, antes de disciplinar a un hermano, los hermanos lloran. Dicen, ¿cómo este hermano? Así que no es un asunto tan fácil de disciplinar a un hermano y destruirlo. Y es más, tenemos noticias de que no quiere nada y que no aceptó la disciplina. Así que Pablo, esas son sus preocupaciones. El primer punto, entonces, sigo diciendo que Dios nos conforta, Dios nos consuela, Dios nos anima por medio de otros compañeros que estamos trabajando en la obra. Eso es muy importante. Miren, pues, Pablo no está solo. Él sabe que depende de Cristo, pero Tito es su compañero. Entonces, él estando en Macedonia, ya Tito ha entregado la carta que envió, una carta perdida, no es una carta de las que estamos aquí, es otra carta. Y ahora viaja Tito para Macedonia, donde está Pablo, y le trae noticias. Ese es el consuelo. Mis hermanos, veamos ahí el versículo 5 entonces. Antes ya dijo también Pablo que va a hablar con toda franqueza. Eso es muy importante. Cuando Pablo dice que va a hablar con franqueza, es muy interesante. Aquí no es rodeos, aquí no hay píldora dorada de que cómo le entramos al hermano, le vamos a decir, ¿será que sí usted? No. La franqueza, la firmeza no tiene nada que ver con tratar mal a los hermanos. No comprendamos nosotros, mis hermanos, que cuando nos llaman la atención, nos dicen, tenemos que aceptarlo. Aquí no es cuestión de que, saber, de repente se va a resentir, de repente por nuestra culpa se va. No, Pablo dice, yo voy a hablar con franqueza con ustedes, a las claras, porque Dios quiere que hablemos así. El versículo 5 dice entonces, porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, está hablando de lo que estábamos explicando, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos con los que no eran cristianos y dentro, dice, temores. Él está en Macedonia, no quieren a los cristianos, hay lucha con los otros que no son cristianos. Eso es lo de afuera. Pero adentro dice temores, porque él está pensando, ¿cómo le fue a Tito? ¿Qué nos va a pasar aquí en Macedonia? Eran amenazas de muerte, mis hermanos. Los primeros cristianos no era de que, qué bueno, pues aquel aceptó, dice que se hizo aleluya. Que ahí era de que no, a veces en el mercado se encontraban y no le vendían. Usted ya es cristiano, no le queremos, ya no cree en nuestros dioses, son unos malcriados. Así que en ese sentido entonces sigue el versículo 6, que él tenía tribulación, tenía pena, tenía angustia, tenía temores. Mis hermanos, por favor, miren pues, siendo el apóstol Pablo, tiene temores. Siendo el apóstol Pablo, tiene tribulaciones. Es gran apóstol, maestro a los gentiles, es humano. No es un superhombre. Por favor, ninguno de nosotros pueda pensar, ¿qué vale ser anciano? ¿O qué vale ser diácono? ¿Quién no se es diaconisa? ¿Quién no? No, mis hermanos. Y aunque usted esté fuerte en el Señor, llega un momento en que hay penas, hay habladas, hay situaciones, mire, y se va desgastando uno. Entonces, Pablo dice ahora, pero, mire cómo comienza el versículo 6, pero Dios, ¿qué pasa con Dios? ¿Cuál es la característica de Dios según el versículo 6? Dios que consuela. Aquí dice, pero Dios que consuela a los humildes,
Realmente en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento dice, pero, no está Dios de primero, sino dice, pero el que consuela. Ese es el nombre de Dios. Es una cualidad. Pero el que consuela. Y hasta después aparece Dios. Prácticamente aquí para que lo comprendamos nosotros. Dios, su cualidad, su característica, lo especial de Dios es que consuela, dice Pablo. Eso es algo muy importante, porque a veces nosotros solo hablamos del amor de Dios, la omnipotencia de Dios, el poder de Dios y que Dios está en todos lados. Pero cuando parece que eso no tiene nada que ver con nosotros, y sí tiene mucho que ver, pero aquí en nuestras tribulaciones, dice Pablo, Dios es el que consuela, Dios es el que anima, Dios es el que fortalece. La palabra consuelo aquí tiene que ver con nuevos alientos. Ya no aguantamos, pero Dios está con nosotros, nos sostiene, nos anima de maneras especiales. Aquí específicamente el consuelo no es que Dios baje, sino es otro compañero el que anima a Pablo, porque Tito le va a llevar buenas noticias. Ese es el consuelo que está hablando aquí Pablo. Aquí no es asunto de que Dios en su palabra, Dios se apareció y consuela. No, 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 no. Es Tito, él está esperando aquí con angustia. ¿Qué pasó? ¿Qué está? Y nosotros aquí y Pablo. Y luego vienen las noticias y Tito y dice, pero Dios es el que está trabajando en todo eso. Dios va a utilizar a Tito. Dios, el que consuela. ¿Qué pasó? Pero Dios que consuela, ¿a quiénes consuela? A los humildes. Aquí la palabra humilde, sí. A los que están postrados, a los que ya no aguantan más. Miren hasta qué punto llegó Pablo. Aquí no está diciendo, bueno, sí me consuela, pero yo estoy aquí fuerte en el Señor. No, 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 no. Aquí Pablo dice, no, a mí me entró. Hay otras traducciones que hablan de depresión. Es una palabra fuerte. O sea que Pablo pues se desanimó de una manera total de que ya como que ya no podía salir de eso. Tantas noticias y preocupaciones de él. Pero Dios que consuela a los humildes, a los que están postrados, a los que ya no aguantan, esa es su característica. Mis hermanos, Dios se manifiesta con los humildes, con los que ya no aguantamos, con los débiles. Eso es muy importante. Parece que los que son fuertes, no, yo soy fuerte en el Señor, no han experimentado eso. Pero los débiles, los que creemos que abandonados por diferentes razones, Dios se manifiesta como el consolador por medio de otros hermanos. Interesante. No nos olvidemos de eso, mis hermanos. No nos olvidemos. Dios, el que consuela, nos consoló con la venida de Tito. Cabal, ahí está. Él vino y eso fue un consuelo, fue un alivio, porque le va a llevar buenas noticias. Va al versículo 7. Y no solo con su venida, dice, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto vosotros, haciéndonos saber vuestro afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Mis hermanos, aquí hay algo muy interesante. Es la presencia de Tito el que va a consolar a Pablo, que está preocupado. Hablo de la presencia porque así dice la palabra. Qué importante. No es que le mandó un mensajito, no es que le texteó, no es que le llamó una llamadita. Presencia física. Así que nuestras visitas, mis hermanos, a los hogares por diferentes razones, eso es muy importante. No estoy menospreciando las redes, está bien, tienen su trabajo, pero es presencia física.
consuelo para Pablo es ver a Tito y que llevaba muy buenas noticias. Este consiervo, este compañero de milicia, consuela. Mis hermanos, ¿cuántos trabajamos en grupos aquí en la iglesia? Vamos a ver, pues levanten la mano. ¿Cuántos hemos trabajado con grupos? Vaya. Los escolares, los que estudian en las escuelas, las universidades, famosísimos son las tareas de grupos. A muchos no les gusta porque no queremos estar entre las personas. Grupos. Miren, mis hermanos, qué bueno es que usted y yo, cuando formemos algún grupo o pertenezcamos a ese grupo, de veras que nuestra presencia consuele a otro compañero. Fíjate vos que no te vi en el culto, pero aquí vengo. ¿Qué pasó? Vamos, va a haber refacción. No, no solo es por eso, no, vamos. Y el amigo o la amiga va a exteriorizar porque sí, porque no. No lo juzguemos, pero aquí la presencia es muy importante. Y llevar buenas noticias, mucho mejor. Ese es el papel del consuelo de Tito ahí para el apóstol. Buenas noticias. ¿Y qué noticias? Bueno, recuerden pues que Pablo, Corintios, no llevaban algún grupo. No tragaba a Pablo, ya vemos, hablemos con esos términos, no tragaba a Pablo, tenía oposición, falsos apóstoles que no creían y se estaban llevando a la congregación a otro lado. Y aquí Pablo está diciendo, no, momento, ellos creyeron en Cristo y también yo fui el líder de ellos, yo les enseñé, así que no se vayan así tan fácilmente detrás de otro evangelio. Eso es muy importante, mis hermanos. Nosotros a veces somos muy volubles, muy flojos, pues, por cualquier cosa. Allá dice que hay sanidad y vamos ahí. Dice que allá van a dar el pan que viene, el maná traído de Jerusalén. No, allá le pasan un trapito y usted aparece allá con consuelos. Mis hermanos, no se trata de eso. Aquí el consuelo son buenas noticias, porque Tito le dice a Pablo, mira, allá te quieren los hermanos. Dio resultado la carta que les mandaste. Más adelante va a decir Pablo, yo no quería mandarle esa carta porque estaba dura la carta que les mandé para disciplinarlos y ponerlos en su lugar. Pero allá te quieren, Pablo, les dice Tito. Entonces él dice, bueno, qué bueno, está bien, esa es buena noticia para mí, es consuelo, buenas noticias, pero dice ferviente afecto. Ese es un asunto interesante, mis hermanos. Aquí no solo es quítale hermanito y adiós, no, que ferviente amor, anhelo. Era un amor intenso, amor puro, transparente, sin prejuicios. Te quieren, Pablo, y de veras lo demostraron. Ya vamos a ver cómo lo hicieron. Y ahí dice ferviente afecto, anhelo. Hasta se lamentaron, Pablo. ¿Cómo se comportaron mal? Ay, Pablo tiene razón, Dios tiene razón. Lamento. Se lamentaron de cómo se estaban comportando. Lloraron. Ese es un asunto interesante. Pablo nos mandó una carta, todo lo que nos está diciendo, no para reprocharnos, sino para ayudarnos. Ay, Dios, mire pues, ¿cómo se portaría usted y yo si nos llamaran la atención, mis hermanos? Mire, hermano, tiene que ser más puntual. Mire, hermano, usted no está cumpliendo con el privilegio. ¿Cómo se portaría usted? Demos buenas noticias, mis hermanos, hombre. No busquemos a los ancianos. Fíjese, aquel no cumple. Fíjese que ¿qué hacemos? La compañera no se aparece. No, demos buenas noticias. Miren, dice, amor. No hablaban mal de Pablo. Ese Pablo aquí no. Lamento, llanto, celo, el deseo ardiente para
ver otra vez a Pablo. Y entonces Pablo dice, y eso, aparte de que me consoló, me dio gozo. Pero la palabra que está utilizando Pablo ahí no es gozo nada más, sino un regocijo. O sea que es un super gozo, pues. ¡Hala! ¡Qué bueno que los hermanos de veras dio resultado mi carta! Entonces, Tito, sí. Y por eso me gozo. Mire, qué interesante tener buenas noticias. La sociedad femenil, la están trabajando, la nos llena de gozo eso. Tal grupo de evangelismo también, qué bueno. No hay ningún problema entre los diáconos. Qué bueno, eso está excelente. Tal familia, también, esos están luchando. Se vienen desde donde por ahí y vienen a buena hora. Y qué bueno, ahí están trabajando. ¡Qué bueno! Mis hermanos, miren, nuestro comportamiento consuela a los líderes. Nos llena de satisfacción, de alegría. Por favor, no demos problemas. Y no estoy hablando yo de los que solo los que están disciplinados, no, yo no estoy hablando de eso. Todos. No demos problemas. No hay por qué. Porque estamos entendiendo el evangelio, pues. Muy bien. Número 2. Bueno, don Francisco allá ya se está durmiendo. Parece que no. Ese no es mi hermano. Bueno, si no está ahí, no se preocupe. No, ese no es. Deje ahí, está bien. Del versículo 8 al 13, Dios nos consuela en gran manera por la fidelidad a Dios y al que llama la atención. Versículo 8. Porque, ahora Pablo vuelve a explicar otra vez en qué consiste su gozo, en qué consiste su consuelo. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Aquí está hablando de una carta, pero no es de Primera Corintios ni de Segunda Corintios, sino es otra carta perdida, llamémosle carta perdida. Es de esa carta que está hablando Pablo aquí, otra carta que no está aquí en la Biblia. Aquí por eso los expertos dicen, miren, aquí hay una carta, y Pablo dice, pero no se refiere a Primera Corintios ni a Segunda Corintios, sino es otra. Les mandé una carta, dice, parece que sí se pusieron tristes, contristar, entristecer. Los corintios cuando leyeron la carta que les había enviado Pablo por su comportamiento, dice, Dios mío, lamentaron, contristaron, se entristecieron, pero solo fue por un tiempo, dice. Incluso dice, a él le pesó, le dolió enviar esa carta a la iglesia. Eso me llama a mí mucho la atención. Es un buen ejemplo para nosotros. En las disciplinas, en las llamadas de atención, miren, ¿a quién es el que le duele primero? No es al disciplinado, sino el que va a disciplinar, el que va a llamar la atención. Me pesa a mí. Me pesa a mí haberle llamado y enviado esa carta, pero dice, aunque por algún tiempo les dio tristeza. Pero el versículo 9 dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento. Cuando Tito le dice a Pablo, mira, tu carta causó buena impresión, se arrepintieron ellos y se lamentaron, se arrepintieron de todo lo que estaban haciendo, que te llevan mal a ti. Ahora Pablo dice, me gozo, pero no porque les causé tristeza, dice. Esto es muy importante también, mis hermanos. Pablo no envió la carta para herir a la congregación, no.
Él dice, yo me gocé no porque se entristecieron, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Eso me llama a mí la atención, mis hermanos. O sea que hay dos clases de arrepentimiento, pues. Uno, causado por Dios, y otro, el que no quiere nada con Dios. Y el mismo texto va a decir, aquel que se entristece arrepintiéndose de lo que está haciendo y se da la vuelta y hace lo correcto, dice que es para vida. Pero aquel, dice, que se entristece también, pero no es para arrepentirse, sino solo es tristeza del mundo, dice, ese está perdido. La palabra de Dios, las llamadas de atención nos sirven para algo, mis hermanos. Qué bueno que hay hermanos que son supervisores. De hecho, los ancianos, la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para decir que no solo son ancianos, obispos, sino también está diciendo que son sobreveedores, son los que supervisan. Pero no supervisión, digamos, fiscalizadora se llama ahora. Fiscalizadora quiere decir que solo buscando lo malo y ahora sí, bueno, está bien esto. No. Esto de supervisores tiene que ver con las almas, con el comportamiento, mis hermanos. Ese es un cargo tremendo. Pastores, ancianos, todos los que tenemos un privilegio para ver cómo están los hermanos, están a nuestro cargo, oramos por ellos, tienen problemas, no importa. Así que en este sentido, este versículo 8 dice Pablo, yo me gozo porque se arrepintieron. Eso era lo que esperaba. No solo se entristecieron nada más lamentándose, no, se entristecieron para arrepentimiento, porque había sido contristado según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Qué importante es entristecerse, arrepentirse de acuerdo al plan de Dios. Y qué triste también es por los hermanos que se entristecen. Sí, me pasó, está bien, pero no es un arrepentimiento genuino porque es no según Dios, según el mundo, solo por la carne nada más. Está bueno, ya está. Ahora vamos al versículo 10. Versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Miren, qué claridad en la palabra de Dios, mis hermanos. La tristeza que produce arrepentimiento, según Dios, vida. Pero hay otra tristeza que no es para arrepentirse, produce muerte. Así que mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado si uno no acepta cambiar su actitud, sea la que sea. Ya hemos dicho que el pecado no son pecadones así y otros pecadillos así, no. Cualquier pecado ofende a Dios. Y si nos llaman la atención, pues qué bueno que se fijen en nosotros. Pero hay que lamentarse y decir, sí, hombre, que sí que de una vez maté el cuadro, me voy a arrepentir, pues. No quiere, ok, muerte. Versículo 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¡Qué solicitud! Mire ahora pues, la evidencia que vio Pablo, que de veras se habían arrepentido, dice, el término que está utilizando acá, el versículo 10 es, miren lo que causó en ustedes el arrepentimiento según Dios. Se mira bien lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que hicieron según el versículo 10? Es un arrepentimiento que no es de balde. Es a la manera de Dios que se arrepintieron. Qué importante es, mis hermanos, que nos arrepintamos según Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí.
según Dios, un arrepentimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Y se evidencia, es decir, hay formas de ver. Para los corintios, dice ahí el versículo 10, que ¿qué solicitud produjo en vosotros? Es decir, se arrepintieron y dijeron, bueno, vamos a tomar cartas en el asunto y lo vamos a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el término que está utilizando acá. Dice, porque he aquí, a la mitad del versículo 11, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? O sea que empezaron los que no, o aparentemente estaban en contra de Pablo, ahora dice, están defendiendo a Pablo. ¡Qué indignación! Como quien dice, no hombre, de veras que nosotros sí que no sabíamos lo que estamos haciendo. Esa es la indignación. ¡Qué temor! No hombre, de veras, Dios nos está viendo. ¡Qué ardiente afecto! Miren, qué amor el que produjo en ustedes mi carta. ¡Qué celo! La palabra celo aquí es una palabra muy interesante, porque a veces se utiliza en la Biblia que celo en forma negativa. En forma negativa es como cuando es celo de esposo y le pega o mata a la esposa o su pareja por celo. Ese es celo negativo. Pero aquí la palabra celo, y es la misma palabra, pero aquí está hablando de un celo positivo. Positivo quiere decir que no, Pablo es nuestro apóstol, Pablo es nuestro pastor. Estos que nos quieren desviar no son, por eso lo están defendiendo ahí, pero eso produjo la voluntad de Dios en ellos ahí. ¡Qué vindicación! ¡Qué venganza! Dice en otra traducción. Pero lo que está diciendo es pues, ¿qué defensa? ¿Qué argumentos los que ustedes presentaron en defensa de que de veras quieren hacer la voluntad de Dios? Así que mis hermanos, cuando nos llaman la atención y nos arrepentimos, hay muestra, hay evidencia. Amor a Dios, obediencia a Dios, obediencia a nuestros líderes. Queremos hacer las cosas bien y hay que hacerlas. Y no solo Dios ve, sino que hay evidencias ahí. Ahora sí dice, sí se arrepintió, pero no se ve que de veras eso sea cierto. A saber, pero aquí dice Pablo que sí, con los corintios se evidenció. En que todos, dice el versículo 11, en que todo os habéis mostrado limpios en el asunto. No hay problemas. Lo que se hablaba de ustedes, cabalito, transparente, lo hicieron. Qué bueno. Versículo 12. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. Bueno, aquí hay una controversia con este versículo, porque algunos están diciendo que él está hablando del que tenía a la esposa a la madrastra, esposa de su papá. Unos están diciendo que ese fue el que cometió el agravio. No. Aquí está hablando del que de veras estaba en contra de Pablo en la congregación. No, Pablo no es apóstol. Y él dice, él escribió la carta no por ese que había ofendido, ni tampoco por el que es el ofendido. No por eso les escribí. Tienen falta ustedes, no me quieren. Había uno ahí o un grupo, no me quieren, ok. Pero no por eso lo escribí. Miren mis hermanos, qué interesante esto. Si usted y yo queremos resolver un problema, no hagamos las cosas para que, ya viste, te voy a decir, porque yo soy el ofendido. Oye, pobrecito, te tenés que hincar ahí para que yo de veras vea que... No, mis hermanos, Pablo está arreglando las cosas no por él que fue ofendido, ni por el ofensor. A él no le interesa eso, sino le interesa el verdadero arrepentimiento. Es muy importante eso en nuestras relaciones, mis hermanos. Relaciones de trabajo. A veces la hermana o el líder tiene su carácter, el otro también tiene su carácter, el otro dice, pero no es cuestión de imposición de caracteres. No es asunto, no, es que yo soy así y usted tiene que ver. No, pues yo soy la jefa, o yo soy la presidenta, o yo soy el presidente. No, este mes me toca a mí, así que usted hágame caso. No.
no se trata de eso. Recuerde que usted no me hizo caso la otra vez, así que yo puedo. Resolvamos las cosas no echándonos en la cara las cosas. No funciona. Pablo está diciendo, yo escribí la carta no por eso, sino para que busquemos la voluntad de Dios. Eso es lo mejor. Porque si no buscamos la voluntad de Dios, sí, ahí sí estamos perdidos. Cualquier cosa podemos hacer. Bueno, así que para que se manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo dice, yo los quiero. ¿Qué solicitud tengo por ustedes? Quiero estar con ustedes. Me interesan ustedes. Y lo que les estoy diciendo es delante de Dios. Esto es otro punto muy importante, mis hermanos. No resolvamos ninguna cosa que sea solo porque yo me tengo que defender. Yo tengo mis derechos. Eso no funciona así, mis hermanos. Pablo nos está diciendo que es delante de Dios que se resuelven las cosas. Se lo estoy diciendo porque muchos no resolvemos nuestros asuntos delante de Dios. Y entonces el problema, en lugar de resolverse, se hace más grande, pues. Delante de Dios, en nombre de Cristo, es que vamos a arreglar nuestras cosas. ¿Está dispuesto usted a ceder cuando le dicen eso? Bueno, arreglemos las cosas, pues, delante de Dios. El problema es que usted no mira a Dios, ¿verdad? ¿O sí? No lo miramos, pues. Pero Pablo sabe eso. Pero él está consciente de que de veras la presencia de Dios está ahí. Está seguro. No es un asunto nada más de idea de que tal vez esté Dios. No. Delante de Dios. Vamos terminando, pero por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado el Espíritu por todos vosotros. El consuelo entonces de Pablo es escuchar esas buenas noticias, que el comportamiento de los corintios había cambiado. Pero también el consuelo de él es porque Tito había llevado buenas noticias. Y ahora, dice, se ha confortado el espíritu de nosotros. Este versículo 13 es muy importante porque Dios nos consuela, súper alegrando nuestras vidas, porque nuestros hermanos tienen un comportamiento según Dios. Oigan bien, Dios nos consuela con un súper gozo. Cuando Dios consuela, no es un consuelo nada más así, sino que es un súper gozo. ¡Hala! ¡Qué bueno que los hermanos estén trabajando! ¡Qué bueno que los hermanos están! ¡Qué bueno! Sí hubo un problema, pero qué bueno que se acabó y ya ahora están trabajando y hay evidencia. ¡Qué bueno que la asistencia! Pues sí, ese hermano se quedó un poco atrás, pero hablamos con él. ¡Qué bueno! Porque hay evidencia. Mis hermanos, ese es el consuelo. Súper consuelo, dice. Súper gozo, porque los hermanos se comportan según lo que hemos esperado. Como ya tenemos poco tiempo, mis hermanos, discúlpenme, vamos a terminar aquí. Solo voy a resumir el punto. El gozo de Pablo, el consuelo de Pablo, ahora va a decir, miren, Tito se alegró. Tenía miedo de llegar con ustedes, pero cuando vio el comportamiento de ustedes, ahora dice, ¡qué gozo! La palabra que utiliza ahí dice que Tito tenía un tierno afecto hacia los corintios. Tierno afecto. ¿Quién puede tener tierno afecto? Son las madres. Ay, mi hijito. Aunque esté malcriado, pero ay, mi hijito. Y Tito dice, no hombre, estos corintios, qué lindos, qué bonitos, qué iglesia más linda. Yo no los había visitado, pero como llevé la carta de Pablo, qué bueno. Y eso es lo que está diciendo aquí. Cuando se recuerda a Tito, mire qué interesante ese término. Cuando se recuerda a Tito de que estuvo con ellos y su comportamiento cambió, Pablo, qué bueno. ¿Cómo nos van a recordar
nuestros líderes mañana, pasado, 10 años, 20 años después? Como un buen cristiano, obediente, haciendo las cosas de Dios. O ¿sí? Nos van a recordar, dice, con tierno afecto. Ay, qué lindo ese hermano. Ay, esa familia, qué linda. Llegaban todos juntos y mire, qué lindo. Luchaban, ahí está bien. El esposo no quería nada, pero ella llegaba. O la esposa no quería nada, pero él luchaba. Es interesante, mis hermanos. Tito dice, y Pablo, al hacer memoria de eso. Pero Pablo, dice, ya había hablado con Tito. Mira, Tito, esa iglesia, esos hermanos, ya vas a ver las noticias que tenemos de ellos. No, hombre, ellos son una buena iglesia. Y Tito, cuando le llevó la noticia de que de veras se habían comportado bien, se habían arrepentido, Pablo dice, ya viste, Tito, que te dije que ellos así eran. Ellos eran buenas gentes, buenos hermanos, ya viste, me lo estás confirmando. Y por eso el versículo 16 dice, me gozo de que en todo tenga confianza en ustedes. La expectativa que tenía Pablo, mis hermanos, aunque los corintios eran unos malcriados, mal comportados, no hablaba mal de ellos. Eso es interesantísimo. Esa iglesia, ya vas a ver cuando los conozcas, Tito, cabal. Y Tito cuando llega y dice, cierto, ya viste que todo lo que yo te dije de ellos, cabal. ¿Por qué es importante para nosotros eso, mis hermanos? No hablemos mal de los compañeros, de los hermanos. Hablemos bien de ellos. Ese hermano está luchando, qué lindo. Ellos aquí están, leen su Biblia, oran, qué lindo. Y cuando vienen otros hermanos que no nos conocen y dicen, ¡ay, qué iglesia usted, qué disciplina! Los niños, pero no hacen, pero ni ruido usted. Ya viste, y yo te dije, anda. Esos hermanos antes de comer oran, le dan gracias a Dios y solo frijolitos tienen, ni queso, ni nada de alegatas. Ya viste que te dije. Interesante, ¿verdad? Pero sobre todo Pablo no habla mal de esa iglesia. Pero ya Primera Corintios, se recuerdan cómo eran los corintios, ¿verdad? Pablo les hubiera dicho, ahí vas a ver, vas a conocer a los carnales, vas a conocer a los niños, vas a conocer. No, vas a conocer al que se metió con su madrastra. No, aquí dice, ellos son buenos cristianos, ya vas a ver, Tito. Cabal. Mis hermanos, esto nos enseña mucho en nuestro ministerio. Y usted dice, no tengo ningún ministerio. Ok. Nos ayuda de resolver nuestros problemas familiares, de trabajo también, de esa perspectiva del liderazgo de Pablo. Hablemos bien de las personas. Esperemos que las personas sean no malas, sino buenas. Y luego arreglemos en paz. Nos consuela, nos da gozo y nos anima para seguir adelante. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos.